Hay decisiones que son imposibles, ¿verdad? De esas en las que hagas lo que hagas, la cosa no acaba bien. Pues bien, hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los rompecabezas éticos más famosos y, sí, más angustiosos de la historia. Un dilema que nos pone contra las cuerdas y nos obliga a pensar qué haríamos en una situación verdaderamente límite. A ver, situémonos. Un tranvía, desbocado, va a toda pastilla, no tiene frenos. Y justo delante, en la misma vía, hay 5 personas, atadas, no pueden moverse. Parece que, que la tragedia es inevitable. Pero, un momento, hay un giro. Al lado de la vía hay una palanca. Si se acciona, el tranvía se desvía a una segunda vía. El problema, que en esa otra vía también hay una persona. Y ahí está el dilema, en toda su crudeza. O no hacer nada y que mueran 5 personas, o intervenir y, ser la causa directa de que muera una. ¿Qué se hace en un caso así? Vale, para desenredar todo esto, vamos a ir por partes. Primero, el dilema clásico. Después le daremos una vuelta a las reglas para ver qué pasa. Luego veremos cómo esto aterriza en el mundo real. Y para acabar, nos preguntaremos si este problema tiene o no solución. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por la versión original, la que lo empezó todo. Esto en esencia es el famoso dilema del tranvía. Pero ojo, que no es solo una historia, ¿eh? Es toda una familia de experimentos mentales diseñados para poner a prueba nuestra brújula moral. Al final, la pregunta de fondo siempre es la misma. ¿Es aceptable sacrificar a una persona para salvar a muchas más? Y aquí viene lo interesante. Porque cuando se plantea este primer escenario, la respuesta de la gente es abrumadora. Un 90% más o menos dice lo mismo. Sí, acciono la palanca. La lógica parece aplastante, ¿no? Salvar 5 vidas a cambio de una, pues parece el mal menor, claro. Y aunque parezca algo muy de ahora, esta idea tiene ya sus años, más de un siglo. Empezó como un ejercicio para universitarios allá por 1905, pero fue en los años 60 cuando una filósofa, Philippa Foot, le dio la forma que conocemos, y poco después otra, Judith Jarvis Thomson, le puso el nombre, el dilema del tranvía. A partir de ahí, la cosa explotó. Se ha convertido en parte de la cultura popular, sale en series, en libros y hasta es un meme en Internet. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque ¿qué pasa si cambiamos solo un pequeño detalle del escenario? Vamos a darle una vuelta a las reglas y a ver cómo todas esas certezas que teníamos empiezan a temblar. Sí, aquí es donde todo se pone peliagudo. Basta un cambio mínimo para que todo nuestro castillo de naipes se venga abajo. Olvidémonos de la palanca por un momento y vamos a una de las variaciones más famosas, la del hombre en el puente. La situación ahora es otra. Estamos en un puente, por encima de la vía. El tranvía sigue yendo a por las 5 personas, pero ya no hay palanca. La única forma de pararlo es tirar algo muy pesado a la vía. Y da la casualidad de que a nuestro lado, en el puente, hay un hombre muy corpulento. Lo suficientemente corpulento como para frenar el tranvía. Si se le empuja, morirá, pero las otras 5 personas se salvarán. Y aquí está la gran paradoja, la clave de todo esto, porque casi todo el mundo accionaría la palanca, pero casi nadie empujaría a ese hombre. Y eso que el resultado es idéntico, matemáticamente es lo mismo, sacrificar una vida para salvar 5. Y sin embargo, nuestra intuición moral pega un volantazo de 180 grados. ¿Por qué demonios pasa esto? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí dentro, en nuestra cabeza, para que dos problemas que son iguales sobre el papel nos parezcan mundos aparte desde el punto de vista moral? Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen la filosofía y la neurociencia para intentar descifrar este misterio. Es que este es el rompecabezas que ha traído de cabeza a filósofos durante décadas. Si fuera solo una cuestión de números, de sumar y restar vidas, la respuesta debería ser la misma. Pero es evidente que no lo es. Hay algo más, algo mucho más profundo. Desde la filosofía hay principalmente 2 maneras de enfocarlo. Por un lado está el utilitarismo. Para ellos es fácil. La acción correcta es la que produce el mayor bien para el mayor número de personas. Simple. Salvar a 5 es mejor que salvar a 1. Punto. Así que tanto en el caso de la palanca como en el del puente, habría que actuar. Pero luego está otra idea, la doctrina del doble efecto. Y esta es más sutil. Dice que lo importante es la intención. No es lo mismo que la muerte de una persona sea un efecto secundario de tu acción, como al desviar el tranvía, que usar la muerte de esa persona como el medio para salvar a los demás. En el puente, estás usando a esa persona como si fuera una cosa, una herramienta para frenar el tren. Y ahí, para esta doctrina, está la diferencia moral. Y lo más fascinante es que la neurociencia parece darles la razón a los que ven una diferencia. Los estudios con escáneres cerebrales, con resonancias magnéticas, muestran algo alucinante. Nuestro cerebro reacciona de forma totalmente distinta a cada escenario.
El dilema de la palanca, que es más impersonal, más frío, activa las zonas del cerebro que se encargan del razonamiento lógico, del cálculo. Pero el dilema de empujar a alguien, que es algo físico, personal, dispara las alarmas en nuestras zonas emocionales. Es literalmente una guerra civil en nuestro cerebro, la razón contra la emoción. Y esta lucha interna entre razón y emoción no es solo una curiosidad teórica, para nada, nos lleva de cabeza a la vida real. Porque el dilema del tranvía ha dejado de ser un juego de filósofos para meterse de lleno en nuestros juzgados y, más recientemente, en el código de la inteligencia artificial. En el mundo del derecho, esta tensión se ve clarísima. Por una parte, el derecho penal es muy estricto. Matar a alguien intencionadamente está mal. Y punto. Ni siquiera si es por necesidad. Hay un caso famoso del siglo XIX de unos marineros que naufragaron y, mataron al más joven para sobrevivir. Fueron condenados. Pero luego te vas al derecho civil, y ahí la cosa cambia. Muchas veces se usa un análisis de coste-beneficio, algo muy utilitarista, para ver si una empresa fue negligente, por ejemplo. Es como si la propia ley tuviera esta misma esquizofrenia, una parte muy emocional y otra completamente calculadora. Y con esto aterrizamos de golpe en el ahora, porque con los coches autónomos, el dilema del tranvía ha saltado del papel a la carretera. Ya no es una pregunta para una clase de filosofía, es un problema para un ingeniero de software. Si un accidente es inevitable, ¿qué decisión debe programarse en el coche? ¿A quién atropella? Y ojo, que los gobiernos ya están metidos en esto. En Alemania, por ejemplo, una comisión de ética sobre conducción autónoma llegó a una conclusión bastante reveladora. Dijeron que estas decisiones son tan complejas que, sencillamente, no se pueden estandarizar ni programar de forma que sean éticamente perfectas. O sea que traducir nuestra moral al lenguaje de programación es, de momento, misión imposible. Claro, es que las preguntas que surgen son enormes. ¿Quién decide la ética del coche? ¿El que lo fabrica? ¿El que lo compra? ¿El gobierno? Imagina que cada uno pudiese configurar su coche para que, en caso de accidente, le proteja a toda costa. Pues tendríamos un caos en las carreteras, una especie de sálvese quien pueda, que al final sería peor para todos. Por eso muchos ingenieros dicen, mira, el objetivo no es resolver el dilema. El objetivo es que el dilema nunca ocurra. ¿Cómo? Con mejores frenos, mejores sensores, mejor tecnología. Bueno, y para ir terminando, es justo decir que el dilema del tranvía no le gusta a todo el mundo. Hay bastantes críticas. La pregunta es si de verdad es una buena herramienta para entender cómo funciona la ética. Muchos filósofos y psicólogos dicen que estos escenarios son demasiado raros, demasiado artificiales, que la vida real es mucho más compleja. Critican que reduce decisiones morales muy profundas a un simple problema de matemáticas, a contar cadáveres, y al hacerlo deja fuera cosas importantísimas como las relaciones personales, el deber. En resumen, que es una visión muy simplista de nuestra moral. Y con esto llegamos al final. Quizás el dilema del tranvía no tiene una respuesta correcta, quizás nunca la tenga. Porque a lo mejor su verdadero valor no está en encontrar una solución, sino en las preguntas que nos obliga a hacernos. Y nos deja con una última pregunta que es bastante inquietante. Si generaciones y generaciones de seres humanos no hemos conseguido ponernos de acuerdo sobre qué es lo correcto, ¿en manos de quién vamos a dejar la responsabilidad de escribir el código moral de las máquinas?